Foro, debate, intercambio de ideas. En Radio Antú, Digital Comunitaria, presentamos Contrapunto, con su conductor Roberto Albarracín. Buenas tardes, estamos en una nueva edición de Contrapunto. En esta tarde me acompaña Guillermo Avendaño, que es académico de la Universidad del Paraíso, y vamos a conversar sobre el tema de la nueva Constitución. Lamentablemente nuestro otro panelista estable anda de vacaciones, que es Luis Pardo, que bueno, el verano es más complicado. De hecho también te está saliendo Guillermo, no sé para dónde te vas ahora, pero también está saliendo de vacaciones. Sí, claro, hay que aprovechar. La verdad que hemos trabajado mucho y una vacaciones que sea de 10 días en las playas de Arica recarga baterías y permite alejarse un poco de las grandes obligaciones. Claro. Bueno, en todo caso, esto de conversar sobre esta temática es más que un trabajo, es una cosa grata, digamos, así que con todo gusto podemos tocar esta temática para nuestros auditores. Buenas tardes, caballeros. Buenas tardes. Una de las cosas que salió últimamente son los resultados de la comisión asesora sobre el proceso constituyente. Básicamente salieron hartos aspectos que eran como súper claros, por ejemplo, en distintas materias. Por ejemplo, el tema de la naturaleza fue algo que se tocó muy fuerte, fue algo que también que se vio el tema de las Fuerzas Armadas. Hay una serie de aspectos interesantes. ¿Qué te parece un poquito cómo se ha dado el proceso? Bueno, yo creo que aquí hay que destacar no solo los resultados, que son relevantes, son importantes y que ojalá adquieran una implementación, porque una cosa es lo que opina la población y otra cosa es si esto se convierte efectivamente en una nueva constitución, que es lo que esperamos todos. En términos de contexto hay que destacar algunas cosas importantes. Primero, creo que en pocos países del mundo se ha hecho un trabajo como el que se dio en Chile, digamos, de consultar a las bases, de recoger opiniones multitudinarias de miles de personas, de organizar debates en torno a la Constitución, de esclarecer puntos, de guiar el debate, de ordenarlo y finalmente colectar opiniones. Este modo de hacer una Constitución es inédito. Sería ideal que todos los países pudieran elaborar una Constitución así, no como históricamente se ha hecho, un grupo de próceres constituyentes elaboran en base a su conocimiento, generalmente muchos letrados, muchos abogados, muchos cientistas políticos. Ellos expresan ideas a nombre de la población, pero por primera vez en nuestro país al menos, y creo que en Latinoamérica tampoco se ha dado algo parecido, se muestra con mucha fuerza un proceso de consulta a la gente y de recolectar la opinión de la gente, lo más sentido, lo más potente, las aspiraciones más grandes que tiene la gente en torno a una carta magna, digamos, a un sistema legal que nos rija para toda la vida. Y esto es lo primero que hay que destacar. En segundo lugar, hay que destacar algo que tú mencionabas, el hecho de que ideas fuerza nuevas se van incorporando y la población las asume como propias. Una idea fuerza muy potente es el tema ambiental. La población está de una manera u otra sensibilizada con la necesidad, con la importancia de cuidar el ambiente. La gente cree, y lo ve por las evidencias que hay, de que hay un daño ambiental generalizado en todo el planeta. En nuestro país, ni qué decir lo que acabamos de vivir y que estamos viviendo, que es el tema de los incendios, es una muestra de un daño ambiental, o sea, es el cambio climático, pero al mismo tiempo políticas erróneas, leyes perversas que facultan o permiten que estas cosas ocurran. O sea, esto es producto de otro debate. Nosotros podríamos debatir con argumentos, con datos, con elementos muy demostrativos que esta tragedia que estamos viviendo, los incendios en el centro-sur del país, son no solo provocados por un grupo de pirómanos, sino que son consecuencias de una perversa condición político-económica que hace que el bosque nativo termine siendo incendiado de una manera u otra, por descuido, por negligencia o por mala intención.
Entonces, el tema ambiental, los recursos naturales, la energía, las energías limpias, el cuidar el ambiente, el cuidar el agua, el cuidar el aire y cuidar la tierra, es decir, proteger nuestros mares, la contaminación tanto de aire, tierra como agua. Todo eso es parte importantísima, digamos, de una política nueva, de una constitución nueva, y esto debe estar incorporado, grabado a fuego, para que estas ideas logren ser sustentadas y defendidas por una constitución mejor que la que tenemos. Una de las cosas interesantes que se vieron ahí, o sea, que se ven a simple vista viendo los resultados con respecto netamente al tema de ambiental, es que se reconoce a la naturaleza como un sujeto de derecho. ¿Qué te parece un poquito esa medida que de hecho creo que se hizo en Ecuador también? Bueno, sobre la naturaleza hay muchas discusiones, desde las más extremas, como considerar a la Tierra como un ser vivo, hasta las posturas que vemos patéticamente expresadas en la política de Trump, que dice que el cambio climático es un invento. Eso, las consecuencias que esa demencial política va a tener en el mundo, las podemos prever como algo verdaderamente desastroso. Pero en Chile y en América Latina hay un rescate de la naturaleza y sobre todo un rescate de las culturas nativas que siempre han defendido la naturaleza. O sea, eso es el principal valor que emerge, el reconocimiento de que las culturas nativas nunca han dañado a la naturaleza, sino que por el contrario han tenido una relación muy armoniosa con la naturaleza. Cuando los intereses egoístas, los intereses económicos empiezan a depredar la naturaleza para sacar provecho, para lograr plantaciones de pinos, para extraer los recursos naturales, para convertir los terrenos, los bosques nativos en pastizales o en tierras de cultivo. Eso, cuando se hace en forma caótica, desorganizada y movida exclusivamente por el lucro, eso tiene un impacto ambiental descomunal. Yo puedo mencionar un dato. Hay un libro muy importante que se llama La tragedia del bosque chileno, que refleja en el trabajo de más o menos unos 50 especialistas que se reunieron hace ya muchos años en Chile y elaboraron ese documento donde se prueba categóricamente que el bosque chileno ha sido depredado y destruido simplemente por intereses egoístas. O sea, la avaricia, el interés de los capitalistas por enriquecerse, resulta más importante que la naturaleza. Hoy día, lo que han dicho históricamente los pobladores nativos y lo que hoy día dicen las personas conscientes y sensibles, tiene que expresarse en la Constitución en un conjunto de medidas y de leyes que salvaguarden la naturaleza que le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos. O sea, el daño ambiental todavía es reparable, todavía es posible que tomemos medidas que permitan rescatarlo. Ahora, la Constitución en ese sentido, la nueva Constitución, este trabajo que se ha hecho, es valioso. Pero hay más. Otra cosa importante que tiene que ver con la naturaleza y que también tiene que ver con la economía y que tiene que ver con la calidad de vida de la gente es el tema de los recursos naturales. En la Constitución nueva se ha presentado en todos los debates, yo he visto en varias ocasiones, en distintas instancias en las que me ha tocado participar en este proceso, destacar que mucha gente está muy sensibilizada con la necesidad de volver a recuperar nuestros recursos naturales. Es decir, que sea el país el dueño del cobre, que sea el país el dueño del litio, que sea el país el dueño de la pesca, el dueño del petróleo, es decir, como en algún momento se intentó hacer. Y no la perversa política de privatización que en definitiva ha permitido enriquecer a un grupo de personas, no más allá de 20 grandes empresas, que por supuesto generan una imagen errónea de nuestro país, lo hacen aparecer como un país exportador de capitales y con gran riqueza y que incluso genera la llegada de mucha gente que viene de afuera creyendo que este es el país de la gran bonanza, pero no es más que un reflejo de leyes heredadas de la dictadura que han deteriorado no solo el ambiente, sino que han puesto en pocas manos los recursos que son de todos. La nueva Constitución, sin duda, que debiera revertir esto. Hay una serie de aspectos también, bueno, en otras materias, porque obviamente la Constitución rige todo. Uno de los aspectos que también saltó harto en el informe que entregaron los asesores
fue el tema de la igualdad. El tema de la igualdad de derechos, la igualdad ante la ley, valores, por ejemplo, como la justicia, y que la justicia tiene que ser igual para todos. Bueno, esos son básicamente temas de valores que de alguna u otra forma saltaron en la discusión. ¿A ti te parece que en la constitución actual que tenemos, esos valores están bien resguardados o está bien que se discuta de nuevo, digamos? Por supuesto que no están bien resguardados. O sea, la mayoría de las constituciones están hechas a medida del poder político y económico. Entonces, ya solo ese hecho lleva inevitablemente a la conclusión de que la igualdad y la justicia no son ni iguales ni justas. Es decir, no somos iguales ante la ley, eso lo vemos todos los días. No hay justicia, hay un castigo severísimo para las personas que cometen faltas menores como raterías o como pequeñas hurtos o cosas que el marginal o el que está hambriento hace, pero los grandes crímenes como las colusiones, como los robos, los latrocinios, pero gigantescos, se escapan de la verdadera justicia. Por lo tanto, la actual Constitución de ninguna manera genera un sentimiento de igualdad. O sea, hoy día podríamos hacer una encuesta transversalmente, independiente del pensamiento político que tenga la gente, va a responder sin ninguna duda de que la justicia y la igualdad no existen en Chile. Eso es un sentimiento generalizado. Por lo tanto, esta temática dentro de la nueva Constitución es, sin duda, algo de primer orden. Lo otro tema que también, y conversaba un poquito incluso antes de comenzar el programa, el tema de la democratización y el tema de la reforma de las Fuerzas Armadas. También ahí se aprobaron una serie de cosas interesantes. ¿Por qué te parece importante ese tema también? Bueno, Chile ha vivido una experiencia traumática. El golpe de Estado, si bien fue organizado por los grandes capitales y por el imperio, financiado, organizado, dirigido, lo cometieron las Fuerzas Armadas. Y en un contexto que hay que destacar, las Fuerzas Armadas en Chile dan un golpe de Estado sin divisiones, salvo pequeños grupos de militares con nombre y apellido que no pasan más allá de unos 100 personas. El resto de las Fuerzas Armadas, instituciones completas, regimientos, unidades completas en cada región, en cada provincia, se plegaron al golpe. Entonces, eso no solo ocurrió en el momento mismo del golpe, sino que se mantuvieron así durante 17 años, y las tropelías y los crímenes que se cometieron durante todo ese periodo fueron también cometidos y permitidos por las unidades militares, sin un gran disenso. Entonces, el que quiera negar esto está negando la historia. Por lo tanto, las Fuerzas Armadas que han hecho eso, en el hecho real, post golpe de Estado y recuperación de la democracia, no fueron modificadas estratégicamente. No se hicieron grandes cambios, no se castigó a los principales culpables, se recargó la culpa en unos 4 o 5 personas que por lo demás se les dio una prisión de lujo. No se hizo justicia en definitiva. Y no se hizo, por último, podríamos tolerar una cosa tan aberrante como esa. Pero lo que es intolerable es que la institución quede exactamente como estaba antes. Digamos, el conjunto de valores, lo que se enseña en la Fuerza Armada, la selección de cuadros, cómo ingresan y cómo permanecen las personas dentro de la Fuerza Armada, la ideología que tienen. Es decir, eso no ha cambiado. Y mientras no cambie eso, estaremos siempre expuestos a que las condiciones del golpe de Estado se repitan. Y de hecho, la derecha lo ha hecho saber muy bien. Lo ha dicho siempre: miren, ustedes hacen esto y nosotros volvemos a crear el mismo clima que se le creó a Allende para un golpe de Estado. Entonces, la gente que dice que estas Fuerzas Armadas, así como están, que en cualquier contexto teórico o práctico debieran servir para defender la frontera del país, no debieran jamás ser un instrumento de represión de la llamada guerra interna, es decir, combatir a los propios ciudadanos. Y una nueva Constitución, sin duda, que debiera enfocarse a eso. Por lo menos yo creo que tratar de cambiar el tema de la justicia militar, que ya por lo menos en muchos casos llega a ser así aberrante. O sea, por supuesto que los carabineros que tienen problemas con civiles sean juzgados por la justicia militar, es una justicia ad hoc para ellos. Claro, las aberraciones que se ven son increíbles. Por ejemplo, el general que hace poco que fue comandante en jefe y que está sujeto a una investigación, ahora está exigiendo que se le juzgue por la justicia militar. Claro, el Milico Gate. Claro, entonces
los delitos, tanto económicos como de otro tipo, que han cometido los militares en este periodo, no estamos hablando del periodo en el que gobernaron sin ningún contrapeso, lo que han cometido en este periodo post-dictadura, igual es juzgado por los propios militares, es decir, son juez y parte, lo cual es una verdadera aberración, y eso lo quieren mantener. ¿Qué debiera decir la nueva Constitución? Decir definitivamente no a esto, es decir, que las Fuerzas Armadas sean lo que es en muchos países, un instrumento del pueblo uniformado para la defensa del país, no para la defensa de los monopolios, de los privilegiados, de los oligarcas y de elementos represores contra el pueblo. Si nosotros no aprendemos esta lección, es decir, que no hemos aprendido nada. Y por lo tanto, la nueva Constitución, si hay algo que debe cautelar, es un nuevo concepto de Fuerzas Armadas. Eso sin duda. Claro. Bueno, relacionado con esto también hay dos temas que te quería plantear. Uno, que obviamente tiene que ver con el respeto a los derechos humanos, que también se toma muy fuerte en la nueva Constitución. Y el otro también es un tema que también puede que pase por ahí, tiene una relación, que es el tema del patrimonio histórico, el valor cultural, que es una cosa que también estuvo muy destacada en los cabildos y algo que se destacó. ¿Qué te parecen estos dos temas? Bueno, y pensando también el tema de los derechos humanos asociados a lo que hablábamos antes también. Por supuesto, pero ambas cosas son resultado de un debate permanente. Hoy día cualquier persona con un nivel intelectual mínimo, cualquier académico, cualquier estudiante, entiende que el tema del rescate de los valores culturales es una cosa de primer orden. Esto no es solo chileno, es un fenómeno mundial. Y por lo tanto, el rescatar la valía de lo histórico, de lo cultural, de las tradiciones, de la forma como la gente vivía en el contexto de una determinada etnia, de una determinada estructura de fronteras, todo eso cobra fuerza y sale del ámbito de quienes lo hacen, es decir, de artistas, de intelectuales, de pensadores, de folcloristas, y permea la población. Entonces la población se identifica con eso, y por eso que en los cabildos ese tema del rescate cultural es importante, y uno lo puede ver en cosas tan reales y valederas como lo siguiente. Hoy día nosotros vemos, por ejemplo, que el gobierno actual, por distintas razones de manejo de los medios, aparece muy desprestigiado. Sin embargo, es un hecho indiscutible que las iniciativas culturales del actual gobierno, la creación de museos, de visitas de lugares patrimoniales y todo eso, se llena de gente. Los carnavales culturales que se realizan en Santiago, en Paraíso, en distintos lugares del país, son actividades que convocan a miles y miles de personas. Y por lo tanto, eso indica que la gente está identificada, sin duda, con esto. Y por supuesto que debiera quedar profundamente refrendado en la Constitución. Ahora, con respecto a los derechos humanos, es un tema muy sensible. Han habido avances y han habido, yo no diría retrocesos, pero algo casi cercano, digamos, cosas que no se han hecho. No se ha hecho justicia, no se han indemnizado verdaderamente a las víctimas, ni siquiera se le ha entregado el cuerpo de las personas desaparecidas, y todos sabemos que los hechores están y saben dónde las pusieron, digamos. Por lo tanto, en términos de derechos humanos hay un debe. El Estado de Chile le debe a la población. Y sectores del Estado, o sectores del poder, más bien, como la Fuerza Armada, debieran cumplir lo que internacionalmente hoy día se exige, que es sanear los aspectos de derechos humanos. Por lo tanto, esto es un tema también de mucho peso, de mucha importancia. Ahora, también tiene otro lado, que es el lado como de la educación, digamos, de lo que pasa. Por supuesto, porque hoy día uno se encuentra que en las escuelas, en los colegios, en las universidades, los muchachos están muy sensibilizados con el tema de los derechos humanos. Y con otro tema que también tiene que ver con los derechos humanos, que es la igualdad de género. Es un tema que durante mucho tiempo se dejaba de lado. Hoy día hay una sensación muy fuerte en el mundo, y en nuestro país muy transversal, de que hombres y mujeres somos iguales. Incluso hay una apertura muy importante con respecto a las personas que son personas que tienen elección de su opción sexual, digamos, que en definitiva es otro derecho humano, y eso es algo que también hay que precaver, porque hay mucha gente que es perseguida
por su orientación sexual. Y hoy hay una profunda y transversal sensación en todo el país de que esto es algo que debe legítimamente defenderse. Bien, entonces, valores que no estaban instalados en Chile hace unos años. Digamos, hoy día son cosas absolutamente instaladas, absolutamente asumidas por la mayoría de la población. Y valores de este tamaño no pueden quedar afuera de una constitución. O sea, Claro. debieran estar presentes y resguardados. Claro, como la tolerancia, el respeto. Por supuesto. Claro. Entonces, todo este conjunto de aspiraciones que se han hecho carne en la gente, que la población no las ve como una novedad curiosa, una cuestión exótica, rara, sino que es algo que la gente ya la asume con plena legitimidad. A ver, yo cuando era joven, hace, digamos, unos 50 años atrás, jamás me habría imaginado que la policía de investigaciones tendría una brigada o una unidad encargada de derechos humanos. Que está haciendo, jugando un papel, digamos. Y eso es un logro de toda esta fuerza social que en definitiva termina imponiendo la necesidad de que un organismo policial defienda, vele, investigue, capture a personas que están violando los derechos humanos. Muchos de los asesinos que estaban prófugos fueron capturados por esta unidad. Entonces, esto es un síntoma de que hay un cambio cultural, de mentalidad, de valores, de sentimientos, y eso no puede quedar reflejado en una constitución añeja, digamos. Tiene que ser acorde la constitución con esta valórica nueva. Otro tema también interesante es el tema de los pueblos originarios. ¿Qué te parece que debería incluir? Bueno, de entrada quizás el reconocimiento constitucional de que Chile es un país pluricultural, o sea, pluricultural. Plurinacional. Claro, porque el tema étnico no es solamente antropológico de forma del cuerpo, del color de la piel, sino que tiene que ver con culturas y formas de organización. Claro, sí. Entonces, eso da un concepto que supera el etnos a un concepto de nación. Claro. Puedo poner un ejemplo. La comunidad Cunayala en Panamá. La comunidad Cuna es más que una etnia. Es una comunidad que da sus propias leyes, su propia organización y su propio territorio. Claro. Y el Estado panameño, a lo largo de que el país existe, cuando era parte de Colombia, yo diría que es un país independiente, ha respetado permanentemente eso. Y eso tiene un valor extraordinario. De hecho, las regiones mejor conservadas en términos de clima, de bosque nativo, de una biología y de una fauna y una flora extraordinariamente conservados en América Latina, que se da en esa comunidad, es resultado de que les permitieron eso. Y uno puede ver el ejemplo extremo que está pasando hoy día, por ejemplo, con las reservas de indígenas americanos o norteamericanos que fueron diezmados, asesinados y confinados en reservas donde lo único que hacen es embriagarse. Entonces ahí se depredó, se mataron millones de búfalos, se depredaron las praderas, se incendiaron las praderas, se destruyeron bosques seculares, milenarios. ¿Para qué? Para crear hoy día una condición absolutamente degenerada, digamos. Entonces, a las etnias, que son, como digo, más que etnias, que son verdaderas nacionalidades, hay que darles su estatus, su valor. Y así lo están haciendo otros países, como el caso de Ecuador y el caso de Bolivia. Claro. Y eso ha permitido, sin ninguna duda, avances espectaculares. Los bolivianos han logrado, por ejemplo, erradicar el analfabetismo, tener comunidades que se autogestionan, lograr diversidad productiva, cosas, hablemos de los 15 años, cosas que nosotros con las comunidades mapuche, aymara, Rapa Nui, no lo lograríamos nunca. Por el contrario, lo que se ha hecho es ir arrinconándolos, depredándolos, quitándolos del territorio y generando el conflicto que hay hoy día. Digamos que todo el mundo lo tiene presente, pero lo ven de distintas ópticas. Hay gente que lo ve como un grupo de incendiarios y de bárbaros, que es la visión del Mercurio, digamos, de la derecha,
cuando en realidad el problema de fondo es que es mucho peor que el reconocimiento, no reconocimiento como naciones, ni siquiera el derecho a vivir en las comunidades que siempre han tenido, digamos, en las tierras que siempre han tenido, en la forma de vivir, de cultivar, etcétera. Entonces, eso reflejado en una nueva constitución debiera ser una fuerza poderosa, debiera quedar instaurado y legitimado en la constitución. Para ir terminando con el tema de algunas cosas que toca la constitución, me gustaría que hablara un poquito sobre el tema que tú más sabes, que es salud, digamos. Ajá. ¿Cuáles son las cosas más o menos que se deberían resguardar en el ámbito de salud? Bueno, obviamente tiene que ver con que se resguarde no el acceso, pues, digamos, como que sea como un derecho, pues. Bueno, en realidad, una de las primeras cosas que hay que cambiar es conceptos errados. No. En salud, vivienda y educación, la constitución pinochetista permitía el acceso, no el derecho. Claro. Entonces, cuando hablamos de acceso, es cuando se le dice a la gente, mire, usted tiene acceso a comprarse un auto. Y lo puede mirar por la vidriera, puede elegirlo y disfrutar o imaginarse que lo está usando. Pero que vaya a tenerlo, la probabilidad de que el 80% de la población del país tenga es cero. O sea, nosotros no podemos plantear eso como una libertad de acceso. Entonces la constitución pinochetista y los conceptos de la derecha siempre dicen, no, si la gente es libre a acceder. Mentira. Por la libertad viene unido a la posibilidad de efectivamente ejercer esa libertad. Entonces, el acceso a la salud, claro, yo me puedo inscribir en un ISAPRE, puedo pagar un mejor servicio en la mejor clínica privada del país, nadie me impide. Y a eso se le llama acceso. Pero en realidad, el derecho es otra cosa muy distinta. El derecho a educarse, a tener vivienda, a tener trabajo y a tener salud, no está garantizado en la actual Constitución. Y eso es lo que debiéramos aspirar a que esté garantizado. En materia de salud, lo que se le debe a la población es inmenso. Tenemos sectores que están marginados de la salud por una marginalidad geográfica, digamos, porque están alejados. La principal forma de marginación es la económica. Y hay en la estructura de las prestaciones de servicios de salud, hay un concepto que es, bueno, con lo que hay, prioricemos y jerarquicemos. Entonces se inventó esto de GES, que es una metodología que permite cubrir algunas patologías más frecuentes, pero ¿qué pasa con el que alguien tiene una enfermedad catastrófica, que está fuera de eso, y que no le van a poder sostener durante mucho tiempo la cobertura de esa enfermedad, peor aún si es hereditaria? Bueno, ese fenómeno nos muestra la forma como encara a la gente, haciendo rifas, haciendo donaciones o mendigando una prestación de salud. Bueno, eso es barbárico. Entonces hay gente que no mira estos fenómenos de marginalidad real de la salud, y se atreve a criticar a países que tienen resuelto esto, digamos, como es el caso de Cuba. Los cubanos tienen garantizado no solo educación y salud, que es lo que como cliché se usa más. En realidad los cubanos le garantizan a la gente, le garantizan vivienda, le garantizan trabajo, le garantizan seguridad, porque aquí nosotros no tenemos garantizada ninguna seguridad. Canastas familiares. O sea, hay una cantidad de cosas que están garantizadas y que nosotros debiéramos aspirar a garantizar. Ahora, si hacemos reformas en la Fuerza Armada, si hacemos reformas en la propiedad de los recursos, veamos un caso patético. ¿Cuánta gente espera que el señor Farcas generosamente les done para resolver un problema puntual? Ya sea de un deportista, de un lisiado, de una persona que perdió la casa, de los mineros que quedaron atrapados. Es decir, una metodología de la casuística donde un generoso señor resuelve. Y resulta que nadie se pone a pensar que ese señor obtuvo los millones que tiene porque el Estado chileno no hizo de todas la riqueza que le permitió a este señor enriquecerse. Es decir, esos bienes, las minas que él tenía, que no sé si creo que eran de hierro, de carbón, no sé, que le dieron esa riqueza, debieran darle recursos a todos. O sea, creo que se las devolvieron los militares. Claro, es una cosa... después de la dictadura, digamos. O sea, habían estado expropiadas y se las devolvieron, ¿no? Ese tipo de cosas
son indudablemente superiores porque garantizan el acceso a todo el mundo y el derecho cubierto en materia de educación, en materia de salud. Ya habíamos debatido antes el tema de la educación, y si algo quedó claro es que antes, si Chile antes, que tenía menos ingresos por sus exportaciones, garantizaba educación universitaria gratuita a todos los que pudieran acceder a ella, hoy día no lo hace. Entonces, ¿cómo, habiendo mejores ingresos, el Estado no está garantizando esto? Es decir, queda claro, cualquiera que sepa un mínimo de aritmética puede demostrar, y economistas célebres como Riesco, por ejemplo, han demostrado que el Estado, sin endeudarse y sin caer en ninguna mora de ningún tipo, puede cubrir perfectamente salud y educación para todos, de verdad, amplia, universal y con todos los tipos de cobertura. Entonces, eso también debiera quedar garantizado en la Constitución. Esa es una aspiración que mucha gente la plantea, y otros, y es bueno decirlo, otros incluso deseando que esto sea así, tienen el temor o la idea de que no es viable, de que no es posible. Efectivamente es posible. Es perfectamente posible que el Estado chileno, para la población, que somos menos de 20 millones de habitantes, garanticemos para todos las 4 o 5 cosas más importantes, que son salud, educación, vivienda, trabajo. Y otras cosas que necesitamos como recreación, como descanso, etcétera, vacaciones cubiertas, etcétera. Eso, sin duda, que debiera ser una aspiración de la población, refrendada en blanco y negro, grabada en piedra en la Constitución, para que esto se preserve y se cuide para todos. Para ir, antes de finalizar, hay otro tema que también me gustaría hablar, que tiene que ver un poquito más con el calendario y la forma como se está llevando políticamente. Sabemos que el informe se entregó, ahora se tiene que pasar al Parlamento para ser votado, y en función de eso se va a hacer un artículo transitorio, ¿no es cierto?, que puede hacer la modificación y después va al plebiscito y sigue el proceso, más o menos. Ahora, el tema es que lo más probable es que si se llega a aprobar, porque se necesita mucha cantidad de votos para que se apruebe, lo más probable es que la UDI lo lleve al TC. Entonces ahí se armaría otro conflicto. Entonces, ¿cómo tú ves más o menos el panorama político? Yo veo que nosotros, si recurrimos a lo que siempre históricamente se ha mal hecho en Chile, que es seguir un camino burocrático en forma rutinaria, donde ante el primer tropiezo nos quedamos ahí o retrocedemos, es superar esto con la movilización de masa. O sea, no es posible, alguien decía, un patriota latinoamericano decía, no se puede regalar con papelito lo que se perdió con sangre, o lo que se ganó con sangre. Entonces, si la gente se moviliza, si la gente levanta estas consignas, como lo hizo, por ejemplo, y no es tan difícil de lograr, en el caso de No Más AFP, que se llenaron cientos de miles de personas en las calles. Si nosotros movilizamos a la gente por una nueva constitución, no va a haber tribunal constitucional ni la UDI que se oponga, digamos. Porque si hacemos las cosas por la vía burocrática, que se restrinja a la acción del Parlamento, a la acción de tribunales, de organismos que hemos creado para que entorpezcan o que favorezcan lo que a la gente que tiene poder le conviene, entonces vamos a quedar en cero. Algo que viene desde la base, que se ha gestado como un movimiento masivo de la población, también debiera ser respaldado de esta manera. Entonces, la habilidad nuestra para lograr esto es convertirlo en una aspiración y en una lucha de masa. Yo no le veo otra opción. Y en ese sentido, ¿te parece que el rol del nuevo presidente, si es que sale lógicamente un presidente que sea más cercano a la izquierda, de la nueva mayoría a la izquierda, debería ser potenciar esto? ¿Tú cómo ves ahí el panorama? Sin duda, sin duda. Chile es un país muy presidencialista, un presidente con prestigio puede lograr grandes cosas, por el contrario, grandes cosas pueden no ser valoradas si las hace un presidente desprestigiado, que es lo que está pasando hoy día. Por ejemplo, hoy día vemos que si uno contabiliza los logros de este gobierno son altos, pero todos los días le dan con el mucho lacha, digamos. Todos los días golpean al gobierno con algo, que si nombró a fulana, que si dijo tal cosa, que cosas marginales, puntuales, que no tienen ninguna incidencia, pero las cosas estratégicas van pasando a menor valor
porque se manejan los más medios, se manejan los medios de comunicación y se tergiversa y se miente y se engaña. Entonces, ahí se puede, y lamentablemente a la presidenta Bachelet le han golpeado mucho con cosas que son reales y cosas que no son reales. Pero un presidente, y ojalá pudiera ser Guillet, por ejemplo, una persona que no está desprestigiada, porque lo que él tiene es un buen prestigio como intelectual y moral, es una persona que perfectamente podría levantar, si se compromete con esto, un nuevo estatus de la Constitución chilena, digamos. Creo que es algo que podríamos jugarnos todos por ello. Y de hecho es la última oportunidad que nos queda. Yo no veo otra opción. Ahora, bueno, es de perogrullo pensar también que si sale la derecha, o sea, todo el proceso se desmantela, digamos. Claro, Y yo no creo, que si ya termino con esto, yo no creo que la metodología que mucha gente plantea, que es exacerbar las contradicciones, generando problemas para la población, sean las formas de lograr éxito. Eso no necesariamente es así, o sea, al menos en Chile no ha funcionado. Bueno, lo dejamos hasta acá. Está también Eugenio López ahí acompañándonos, escuchando la conversación, pero nunca metió la cuchara, pues, así que no sé si quiere opinar algo, Eugenio. No quiero opinar nada porque lo dijo todo. Ya, pues lo dejamos hasta la próxima ocasión, hasta siempre. Bueno, nos encontramos en una nueva edición de Contrapunto. Chao, Okay. chao. Foro, debate, intercambio de ideas. En Radio Foro, debate, intercambio de ideas. En Radio Antú, digital comunitaria, hemos presentado Contrapunto con su conductor Roberto Albarracín.